Muy bien. Vamos a agarrar, vamos a abrir la pizarrita que nos otorga Zoom. Vamos a poner la pizarrita que nos pone Zoom. Muy bien, esto por acá. Esto por acá. Así que bueno, vamos a ver tema nuevo hoy. No es complicado, lo vamos a ver despacito, tranquilo, bastante simple por ahora, pero es tema nuevo. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a escribir por acá. Vamos a poner, a ver, con un colorcito, por ejemplo, verde. Vamos a poner por acá. Hoy vamos a ver, no, con colorcito quiero yo. Colorcito verde. Colorcito verde y lo vamos a poner un poquito más grande ya que estamos. Ahí, por ejemplo. Hoy vamos a ver base de datos. Vamos a ingresar un poquito, vamos a hacer una introducción en lo que es base de datos. Lo vamos a tocar simple dentro de todo, no nos vamos a avanzar mucho, pero sí vamos a ir viendo un poquito qué es una base de datos, para qué queremos una base de datos. Bien. Entonces, bien. Vamos por lo primero. Bien. Obviamente, nosotros cuando decimos base de datos, lo primero que podemos ver es que dentro de la palabra nos dice datos. Bien, pensemos en eso. ¿Qué son los datos? Es información, bien, con la que yo trabajo. Tengamos en cuenta eso, es información con la que yo trabajo. Entonces yo puedo tener diferente tipo de información, como por ejemplo puedo tener nombres, puedo tener edades, puedo tener noticias, puedo tener artículos, puedo tener un montón de datos diferentes. Bien, todo eso son datos. Bien, por ejemplo, los datos que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, han sido ingresar un nombre, ingresar una edad, bien, puede ser ingresar un usuario o una contraseña, por ejemplo. Entonces tenemos un montón de datos. Bien, la idea de base de datos es tener un lugar, bien, en donde poder almacenar todos esos datos. Bien, tengan en cuenta eso. Es un lugar donde nosotros vamos a poder tener todos los datos, toda la información con que vayamos trabajando. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de cuando nos referimos a trabajar con una base de datos? Bien, obviamente lo principal, vamos a ponerlo por acá, es que vamos a estar trabajando con información. Bien, lo vamos a poner en negrito esto mismo. Bien, vamos a estar trabajando con información. Vamos a poner información, vamos a poner por acá. Información. Uy, esa la vamos a poner. Ahí está. Y lo podemos poner más grandecito, ¿no? Para que se vea un poquito más. Por ejemplo, ahí. Vamos a estar trabajando con información. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de una base de datos? Es una agrupación de datos. Bien. Es una agrupación de información. Bien. Podemos tener base de datos no solo con programas, bien, sino mismamente existen, por ejemplo, podemos tener una base de datos en un Word, bien, podemos tener una base de datos en un bloc de notas, bien, en torno a qué? A que tengamos información, bien. Preferentemente, nosotros vamos a estar utilizando un programa, bien, para trabajar con base de datos. Entonces vamos a poner acá, programa de base de datos. Bien, de base de datos. Poner más grandecito. Bien. Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos a estar trabajando en un programa,
bien, aparte de lo que hemos trabajado en Python, donde vamos a poder crear nosotros una base de datos, bien. Hay diferentes tipos de base de datos, bien. En específico, hay dos tipos más grandes que se llaman así. Lo vamos a poner por acá al lado. Lo vamos a poner por acá. Acá abajito lo vamos a poner. Existen bases, vamos a poner tipos, entre los dos más grandes. Lo que son bases de datos relacionales, se llama así, y no relacionales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en la base de datos relacionales, que es lo que nosotros vamos a estar utilizando, se relacionan los datos, la información que nosotros guardamos. Bien, va a haber una relación entre, por ejemplo, un código y una información que nosotros pongamos. Bien, entonces va a existir una cierta relación que ya la vamos a ver. Existen otros tipos de base de datos donde son bases de datos que se llaman no relacionales, en donde no existe una relación. Bien, yo pongo toda la información dentro y está guardadito. Bien, eso también es una base de datos, pero no puedo yo deducir una relación entre, por ejemplo, un nombre, una edad, bien, un DNI, bien, una persona, una, qué sé yo, una materia, un instituto, una universidad. No puedo definir yo una relación, bien. Entonces, de a poco, vamos a ir viendo que las bases de datos al principio, o si nos vamos un poquito hacia la historia, para atrás, antes estas bases de datos no se relacionaban de ninguna manera, ¿bien? Sino que eran archivos, ¿bien? Yo les voy a poner algo simple, no es necesario que sea así, pero ustedes piensen que si yo tuviera en un bloc de notas, ¿bien? Mucha información, ¿bien? Información de todo tipo, y yo no puedo deducir, ¿bien? ¿Qué pasa con cada cosa? ¿Cómo se hacía antes? Bueno, antes se podía tener mucha información dentro de un archivo y después se necesitaba un programa aparte, un código de programación, algo que tomara estos datos y relacionara el mismo, que dijera, bueno, yo quiero este con este otro con este otro. Bien, entonces se hacía programando, bien, como si nosotros lo hiciéramos en Python, supongamos, para tomarlo simple. Poco a poco se fueron mejorando cómo se iban trabajando con las bases de datos y aparecieron estas bases de datos relacionales en donde yo podría poner una relación entre cierta información que yo tuviera dentro. Bien, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Bien, ahora, existe dentro de base de datos un lenguaje que es para programar en torno a base de datos. Bien, este lenguaje que se llama así, vamos a ponerlo por acá, se llama lenguaje SQL. Bien, esto en español sería algo como traducirlo como, sería como consultas, le vamos a poner así, consultas estructuradas. Bien, eso sería, por así decirlo, una definición que nosotros podríamos darle en español. En inglés sería Structured Query Language, lenguaje de estructura query. Bien, nosotros podríamos llamarle así. Y es un lenguaje como nosotros podríamos pensar Python para programación, hecho para base de datos. Bien, específicamente, ¿para qué tipo de base de datos? Bueno, para estas bases de datos relacionales que yo les comento, bien, en donde hay una relación entre la información, bien. Entonces, lo que vamos a ver es que dentro de estas bases de datos se comportan, tienen una estructura, por eso son estructuradas, bien, tienen una cierta estructura que ya vamos a ver qué contiene, bien. Y nosotros vamos a trabajar específicamente para Python, vamos a trabajar con este tipo. Es dentro del lenguaje SQL, existen muchos subtipos de lenguaje. Nosotros específicamente vamos a trabajar con algo que se llama así, SQLite. Bien, esto es una versión un poco más simplificada de SQL, bien, pero que nos otorga casi todas las características mismas de este lenguaje. Bien,
Lo vamos a utilizar porque es mucho más simple y fácil de entender. Bien, se les va a costar menos entenderlo. Y después van a ver que muchas cosas, lo mismo que yo les digo con programación, muchas cosas, la lógica y demás, se mantienen para los otros tipos de lenguajes. Bien. Dentro de base de datos podemos tener otros tipos de base de datos en torno a qué. Bueno, podemos tener base de datos que estén en una computadora, que estén en un servidor, bien, que se puedan acceder de forma remota, que estén subidas a un servidor web. Hay un montón de formas de tener una base de datos. Por ahora, lo que vamos a utilizar es nosotros vamos a hacer una base de datos que sea, por así decirlo, portable. Es decir, vamos a crear nuestro archivo, que va a ser un archivo de base de datos, dentro de nuestra computadora. Bien. Y vamos a tratar de usar este archivo vamos a ponerle así, de base de datos, que ya lo vamos a ver, integrado con Python. Bien, en Python. Entonces nosotros vamos a poder trabajar con una base de datos en Python. Bien, que existe la funcionalidad de poder nosotros en Python trabajar con base de datos. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se trabaja? Si ustedes me preguntan, entre un lenguaje de programación, que puede ser cualquier lenguaje que ustedes piensen, Python, Java, PHP, lo que ustedes quieran. Bueno, este lenguaje, nuestro lenguaje de programación, por ejemplo Python, el que estamos viendo nosotros, se va a encargar de manejar la información. Bien, manejar la información que nosotros hayamos buscado en la base de datos. Para trabajar con la base de datos, es decir, con este archivito de base de datos, nosotros vamos a estar trabajando con este lenguaje SQL. Van a ver que no es muy difícil. Y para ello, para simplificarnos un poco más la vida, vamos a usar un pequeño programita, como yo les puse ahí, un programa de base de datos, que actualmente el que vamos a usar nosotros, que nos permite trabajar con estas bases de datos que yo le puse ahí, SQLite, bueno, se va a llamar así, Dive Browser. Bien, es un pequeño programita que nos permite gestionar, crear nuestra base de datos. Bien, entonces este programita que está por acá, lo vamos a poner en un recuadrito de acá, que lo vamos a poner en un recuadrito naranja. Este programita por acá es un programita aparte que ustedes se pueden descargar. Bien, buscan en internet de Browser y se puede descargar. Es gratis. Bien, esa es otra cosa que por qué elijo este programa, porque es gratis. Bien. Entonces ustedes los pueden descargar. Bien, si nos vamos a ver, podemos ver un poquito en la página. Vamos a meternos ya que estamos utilizando internet. Vamos a ver un poquito el navegador por acá. Firefox, por ejemplo. Bien, podemos buscar DB Browser. Así, o yo lo tengo en mayúscula, no pasa nada. Fíjense que es la primera página que no funciona. Ahí dice SQLite Browser, es este de acá. Bien, ustedes vienen por acá. Vamos a entrar a la página. Bien, y lo pueden descargar. Bien, acá dice download y lo pueden descargar, es gratis. Fíjense qué Windows tienen, bien, si es 32 bits, si es 64 bits, bien, fíjense en eso. Y lo descargan lo que ustedes quieran. Bien, lo instalan y lo tienen el programita en su computadora. Bien, luego pueden buscar en su computadora este programita que se llama DB Browser. Bien, y se va a ver más o menos así. Yo lo voy a abrir y lo vamos a ver. Bien, este sería el programita. Bien, este tenemos el programita, que es un programita aparte que lo vamos a necesitar para poder crear nuestras bases de datos. Bien, si ustedes se fijan, no es muy complicado, es bastante simple. Bien, acá pueden ver un montón de cosas. Si no les sale en español, pueden venir acá a preferencias, editar preferencias y cambiarle el idioma. ¿Lo ven? ¿Ven esta nueva pestañita de preferencias? Bueno, si lo tienen en inglés, pónganlo en español. Bien, si les resulta más fácil. Y acá lo tendríamos. Bien, este es nuestro programa, que es un gestor y nos permite también a la vez crear la base de datos. Bien,
Entonces nosotros vamos a poder crear base de datos a nuestra personalización, es decir, con lo que nosotros queramos. Bien. Entonces fíjense que es fácil esto, no es muy difícil. Fíjense que por acá tenemos acá una pestaña, acá un botoncito que nos dice nueva base de datos. Bien, entonces vamos a crear nuestra base de datos para ir viendo qué nos dice. Bien, fíjense que lo primero que nos dice es guardar el archivo en algún lado. Lo vamos a guardar en una nueva carpeta. Le vamos a poner base de datos, por ejemplo. Bien, lo vamos a guardar en esta carpetita. Bien, y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, le vamos a poner base de datos mismamente. Base de datos. Bien. Y ya tenemos nuestro archivo. Bien, fíjense que nos aparece otra pestaña, pero yo les voy a mostrar primero cuál es el archivito que se nos crea. Bien, fíjense por acá en la carpeta que acá tengo el archivo ya creado. Fíjense que dice tipo archivo DB, database, es de inglés, base de datos. Bien, entonces esta va a ser nuestra base de datos. Bien, si a ustedes no les sale este iconito que por acá, que si yo cliqueo me va a abrir la base de datos, ustedes pueden venir, por ejemplo, a propiedades, clic derecho a propiedades, y poner que se vea, por ejemplo, ahí los voy a mostrar, que se abra con este programa, bien, con el programa que hemos descargado. Entonces eso me permitiría hacerle doble clic, bien, y que se me abra en el programa, bien. Si no, también pudiera en el programa poner abrir y buscar este archivito, bien. Entonces vamos a venir de vuelta al programa, por acá, bien. Fíjense, quiero saber si se ve bien la pestañita nueva que nos dice editar la definición de tabla. ¿Se ve la pestañita? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a introducir un nuevo conocimiento dentro de base de datos. Bien, lo que es una tabla. Bueno, dentro de las bases de datos, bien, nos tenemos que dividir en tablas. Ustedes entiendan un poco, fíjense un poco, cómo sería la hora de que si yo trato de crear una tabla, por ejemplo, en Excel, bien, fijémonos, preguntémonos, bueno, ¿qué tiene una tabla? Bueno, una tabla está compuesta por filas y columnas, bien. Entonces, vamos a ver que estas tablas, vamos a ponerlo así de forma simple, son agrupaciones de información. Es decir, yo podría tener diferentes tablas para diferente tipo de información. Por ejemplo, puedo tener una tabla para alumnos, puedo tener una tabla para profesores, puedo tener una tabla para universidades, y dentro de cada una de estas tablas va a haber información diferente. Bien, piensen en eso, va a haber información diferente. Nosotros podemos hacer un esquemita por acá, vamos a venir de vuelta a la pizarra, bien, vamos a venir de vuelta a la pizarra, vamos a ver si esto lo podemos poner más arribita, así nos deja un poquito de espacio, a ver, podemos ponerlo por ahí, así esto lo tenemos por ahí, pero más arribita, bien, esto lo podemos poner ahí, y esto lo podemos poner ahí, bien. Entonces pensemos en lo siguiente, bien, vamos a hacer un pequeño dibujito por acá, no muy complicado nada más, lo negro me gustaría más, si puede ser. A ver ahí. Así, pensemos que tratamos de dibujar una tabla. Bien, vamos a hacer unas cuantas filas por acá. Pi, 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 pi. Piri, piri, pi. Piri, piri, pi. Bien, y vamos a hacer unas columnas. Bien. Acuérdense, las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. Pero ahí tendríamos una tabla con filas y columnas. Bien. ¿Qué tenemos que pensar? Bueno, nosotros dijimos que podemos tener, por ejemplo, diferentes tablas, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, vamos a ponerla, no la vamos a hacer muy complicada, sino así. Podemos tener diferentes tablas, bien, para diferentes tipos de información, bien. Y piensen en esto, bien. Dentro las columnas, primero especificamos las columnas. Las columnas llamadas campos, bien, las columnas se llaman campos, que le vamos a poner acá, columnas, vamos a poner tablas, vamos a poner las columnas,
se llaman campos. ¿Campos de qué? Acá es donde yo voy a especificar cuál es el dato que yo voy a guardar. Por ejemplo, supongamos en una persona. Bueno, la primera columna puede ser el nombre. Bien. Vamos a ver si lo puedo poner un poquito más chiquito. Vamos a ponerlo más chiquito. A ver ahí. A ver cómo quedó. Un poquito, a ver si un poquito más chiquito. Para que nos quede. Ahí. Supongamos, la primera columna puede ser el nombre, pensando en una persona. La segunda columna puede ser la edad. Bien, pongamos ahí la edad. La tercera podría ser, supongamos, el país en donde vive. Bien. La cuarta podría ser, supongamos, el teléfono. Bien. Entonces, estos son los datos referidos a una persona. Bien, supongamos que estos son los datos referidos a una persona. ¿Y qué son las filas? Bueno, las filas son las, vamos a ponerlo por acá, un poquito más grande. A ver, ahí está. Las filas son cada uno de entrada de los datos y se puede referir, por ejemplo, a diferentes personas. Bien, son las entradas de datos que tenemos. Entonces, por ejemplo, bien, nosotros vamos a ponerle por acá, podemos tener la primera fila, bien, que está referida, a ver, vamos a suponer que tiene el nombre Diego, bien, supongamos ahí, vamos a poner Diego, que tiene 20 años, bien, que vive en Argentina, bien, seleccionarlo, vamos a poner bien, vamos a ponerlo por acá, y que el teléfono, vamos a ponerle un teléfono cualquiera, 420-2020, supongamos, bien. Entonces, la primera fila ha referido a la primera persona. ¿Quién es la primera persona? Bueno, es Diego, que tiene 20 años, el país es Argentina y el teléfono es 420-2020. Bien, esa sería nuestra primera entrada de datos. Bien, y fíjense que acá yo les puedo comentar ya bien. ¿Por qué es relacional? ¿Por qué es relacional? Bueno, porque resulta que en la primera fila el nombre Diego se relaciona con la edad 20, se relaciona con el país Argentina y con el teléfono, que es 420-2020. Bien, entonces yo puedo definir que en la primera fila todos los datos ahí se relacionan a una persona. Bien, yo podría tener una segunda persona, supongamos, bien, acá podría tener a Pepito, bien, el gran Pepito, que supongamos tiene 40 años, bien, que vive en Chile, supongamos, bien, y que el teléfono es, supongamos, tanto, bien, me queda un poco chico, pero se va a entender, bien. Entonces, la segunda fila, bien, es Pepito, que tiene 40 años, que vive en Chile y tiene el teléfono tanto y tanto, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ver que las filas me indican cada una de estas entradas de datos, cada una persona diferente. Por ejemplo, acá. Bien. Entonces, yo puedo ver que Pepito no tiene 20 años. Bien. Pepito tiene 40. ¿Por qué? Porque está en la fila 2. Bien. Y así puedo ir relacionando todas estas entradas de datos que tengo en mi base de datos. Bien. Lo mismo pasaría, supongamos, que si tuviera otra tabla, bien, yo les dije que otra tabla puede ser para otro tipo de información, en donde supongamos que yo acá podría poner qué están estudiando. Bien, entonces yo podría poner, por ejemplo, acá, supongamos, en qué universidad, bien, en qué universidad está estudiando, bien, supongamos que podría poner en qué año está, vamos a poner en qué año, le podemos poner curso tranquilamente, en qué curso está, en primero, en segundo, en tercero, bien, y acá podríamos ponerle, por ejemplo, qué sé yo, la materia que están cursando actualmente, bien, entonces yo podría poner acá, bien, yo podría poner, por ejemplo, acá, vamos a poner la UTN, supongamos, está en segundo, bien, y estar cursando, qué sé yo, programación. Bien. Entonces, mi primer dato sería que alguien esté primera fila, que está en la UTN, que está en segundo y está en programación.
podría agregar otra fila más, por ejemplo. Vamos a poner el diminutivo, está en nuestro instituto, bien, está en primero, bien, y está cursando también programación, bien. Entonces vean que podemos tener diferentes tablas, bien, para diferente tipo de información. Por ejemplo, esta primera tabla sería para personas, bien, y esta segunda tabla sería para ver en qué universidad está, bien. Entonces, ¿qué tenemos que recordar de acá? Bueno, que la tabla nos indica qué es la información que yo voy a poner, ¿bien? Y después los campos, estas columnas, nos indican qué información, qué dato yo voy a poner dentro de esa tabla, ¿bien? Nombre, edad, universidad, código de artículo, un montón de cosas, precio, un montón de cosas, ¿bien? Entonces, si nos venimos al programa, veámoslo un poco acá. Lo primero que nos pide el programa es ingresar un nombre de tabla. Bien. Entonces yo lo primero que voy a decir es que en esta tabla, en esta parte de la base de datos, que es una tabla, voy a ingresar alumnos. Bien. Entonces yo ya tengo el nombre de mi tabla, que dice alumnos. Fíjense que por acá abajito nos dice añadir campo. Bien, esos campos eran las columnas y eran los datos que yo voy a poner. Bien. Entonces yo, por ejemplo, acá podría poner el nombre, bien, que sería un dato que yo voy a poner, y vamos a poner los datos que habíamos utilizado, bien. Vamos a añadir otro campo, vamos a ponerle edad, vamos a poner otro campo, que era, a ver qué era, ya ni me acuerdo, vamos a ver la pizarra, era el país y el teléfono, bien, vamos a poner el país y el teléfono. Añadimos un campo más, acá, este campo que sería país, y otro campo más a este país, enter, y vamos a poner teléfono, enter. Bien. Entonces acá hemos creado estos campos, estas columnas, que va a tener nuestra tabla. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Más o menos lo voy siguiendo, profe. Bien, profe. Muy bien. Entonces fijémonos. Fíjense que aparte de crear estos campos, nos pide que pongamos un tipo. Bien. Y acá tenemos que pensar, bien. Acuérdense de las variables. Bien. Si yo ingreso un nombre, ¿qué tipo de variable voy a utilizar? Y no voy a utilizar un integer, que es un entero, bien, sino que yo voy a utilizar un texto, un string sería, fíjense. Entonces yo le puedo cambiar el tipo, fíjense que acá me dice, y exactamente acá, este texto sería nuestro string. Entonces yo acá le estaría diciendo al señor que este nombre va a ser un texto, va a ser un string, ¿bien? Lo mismo puedo pensar con los siguientes campos, ¿bien? Pensemos la edad. La edad es fácil. La edad es un número, entonces yo le puedo poner un entero, ¿bien? Yo también, supongamos, no supongamos en edad, si tuviéramos un número con coma, ¿bien? Por ejemplo, si yo quisiera poner la estatura, por ejemplo, 1,75, ¿bien? Centímetros, ¿bien? Yo podría poner esto que me dice real, ¿bien? Entonces fíjense que yo también puedo guardar datos reales, ¿bien? Entonces lo mismo podemos hacer con los diferentes campos. Por ejemplo, país es un texto, ¿bien? Yo voy a ingresar a Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, España, países, que son textos, son un string, ¿bien? Y el teléfono yo lo podría también pensar de dos formas. Bueno, podría ser un entero, ¿bien? Podría yo guardarlo como entero, porque son números, y son números enteros los teléfonos. Podría guardarlo como un texto también. Sí, si yo quisiera también podría ser un texto el teléfono. Yo tengo que tener un poco la mentalidad de qué pensaba yo en el tipo de variables en Python, por ejemplo. Cuando yo necesitaba que fuera, supongamos, una variable numérica, bien, un entero, un número con coma, y ahí cuando yo iba a hacer una operación matemática, bien, recuerden eso,
Yo no podía usar los string, estos que estaban con comillas, para hacer operaciones matemáticas. Bien. Entonces, bueno, yo podría pensar el teléfono, bueno, yo no lo voy a utilizar para multiplicar el teléfono por 2. Bueno, lo puedo dejar como texto, lo puedo dejar como entero, como yo quiera. Bien. Entonces, ahí puede haber una parte de esto. Bien. Estas opciones que siguen acá, que ya las vamos a ver de a poco, bien, que están por ahí, por ahora no las vamos a utilizar, por ahora, pero ya después las vamos a ir utilizando. Fíjense que yo ya apretando aceptar, si aprieto aceptar, ya me va a crear esta tabla. Fíjense, aceptar. Bien. Entonces fíjense que acá nos creó nuestra tabla. Bien. Si yo miro qué hay, y ahí me dice los campos que tiene. El nombre, la edad, el país y el teléfono. Bien. Piensen en eso. Nombre, edad, país y teléfono. Yo también puedo modificar esto, es decir, clic derecho a la tabla, modificar. Me va a decir guardar, sí, quiero guardar, pero puedo modificar acá de vuelta todo lo que yo quiero, ¿bien? Entonces fíjense que también podemos modificar las cosas, ¿bien? Por último, siempre acá me ha guardado directamente, pero aprieten el botón de guardar, ¿bien? Este botón de guardar, que a mí me lo dio porque yo modifiqué, pero siempre aprieten el botón de guardar, ¿bien? Una vez hecho esto, ya está creada nuestra base de datos, así de fácil. Ya creamos una base de datos, ¿bien? Fíjense que si yo cierro, voy a cerrar un segundo el programa. Fíjense, vamos a ir a la carpeta. Bien. Venimos a la carpeta. Este sería nuestra base de datos, que es un archivo. Bien. Que si yo le hago doble clic, fíjense que acá está puesto con el programa. Yo les dije, si no está esto asociado al programa, puede salir un iconito ahí. Bien. Pueden poner clic derecho, propiedades. Bien. Y poner acá, en esta parte acá se abre con, ponen cambiar y buscan el programa que ustedes quieran. Bien, y le dan a aceptar. Una vez hecho esto, ¿qué me va a permitir? Bueno, yo podría hacerle doble clic a este archivo, bien, y fíjense que se nos abre la base de datos con lo que ya tenía, bien. Entonces, por ahora, nuestra base de datos está vacía, bien. Si yo vengo acá, vean, fíjense esta pestañita que es chiquita acá, que dice hoja de datos, fíjense que por acá ya se nos ve un poco como una tabla, ¿bien? En donde las columnas son los campos, llamados campos, donde son los datos que yo voy a guardar. Por ejemplo, acá el nombre, la edad, país y el teléfono. Bien. Acá depende qué van a guardar ustedes. Por ejemplo, si van a guardar artículos, bien, bueno, tendrían que tener un código de artículo, supongamos, un nombre de artículo, una marca, un modelo, un precio, bien, una cantidad que tienen en stock, bien. Todos esos serían los datos que nosotros vamos a guardar, bien. Entonces piensen en eso, bien. Esta sería nuestra parte de base de datos referido a este programa. Fíjense que no es muy complicado. Bien, nada más seguimos unos pasos, creamos la base de datos, le ponemos nueva base de datos, le ponemos un nombre, creamos una tabla con el nombre. Esa tabla va a ser, por así decirlo, podemos pensarlo como una categoría o cosas que vamos a guardar, referido a qué. Por ejemplo, esta tabla es referido a alumnos. Bien, entonces nosotros ya tendríamos nuestra base de datos. Y ahora ya podemos irnos directo a Python. Bien, con esto esa sería la parte por ahora que necesitamos de base de datos. Entonces podemos venir a Python, bien, acá, el programa de Python, y empezar a trabajar. Bien, ¿qué es lo primero que yo les voy a decir? Bien, para que estemos de acuerdo. Bien, el archivo, ese de base de datos que nosotros creamos, por ejemplo acá, esta carpeta, bien, desde ya, lo que trabajemos con Python, vieron ese archivo que se nos crea, por ejemplo, qué sé yo, ejercicio.py, tiene que estar acá en esta carpeta, bien. Un poco parecido, como yo les dije, a lo de imágenes, bien, es preferible que esté en la carpeta, bien. Entonces vamos a trabajar, vamos a intentar guardar
el archivo, primeramente, que nosotros vamos a trabajar en Python, en esta carpeta. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a venir acá y vamos a guardar, lo vamos a poner en la misma carpeta. Bien. Acá estaría la base de datos, acá estaría la base de datos. Bien. Fíjense, acá en el escritorio, base de datos, lo tengo yo. Entonces acá yo le voy a poner un nombre, el nombre que yo quiera. Bien. Por ejemplo, ahora vamos a ponerle, si quieren, también le pueden poner base de datos, también puede ser. Fíjense, sin ponerle nada, así lo vamos a guardar. Y fíjense que en la carpeta, acá ya tenemos la base de datos y nuestro archivito. No es necesario que se llamen diferentes, se pueden llamar diferentes como ustedes quieran. Yo le he puesto base de datos para que lo vean. Bien. Entonces ya podemos empezar a trabajar ahora un poco desde Python con base de datos. Bien. Y ahora viene lo que vamos a necesitar, que requiere Python para poder trabajar con ese archivito de base de datos. Bien. Lo primero que vamos a necesitar para trabajar con base de datos es, recuerdan que yo les dije que íbamos a usar esto lo vamos a escribir por acá, SQLite, bien, que vamos a trabajar con eso. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros importamos una librería? Es decir, para trabajar con tkinter poníamos from tkinter import all para poder trabajar con tkinter. Bueno, nosotros para trabajar con base de datos tenemos que poner lo siguiente. Es fácil. Ponen import SQLite 3. Bien, así de fácil. Esto lo que me va a permitir es trabajar con todo lo que es base de datos SQL. Bien, esa sería la primera parte. Sí o sí necesitamos esta línea al principio. ¿Qué necesitamos luego? Bueno, nosotros tenemos que decirle a la base de datos que vamos a trabajar con ella. Bien, ¿cómo lo hacemos? Mediante una conexión a la base de datos. Bien, y no es muy difícil. Bien, esto se hace de la siguiente manera. Bien, vamos a poner una variable que se puede llamar conexión, se puede llamar conectar, se puede llamar como ustedes quieran. Bien, y la vamos a igualar a lo siguiente. Se pone así. SQLite3.connect, abro paréntesis, y acá dentro de comillas le vamos a poner el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo se llamaba nuestra base de datos? Y se llamaba base de datos por ahora. Bien, así se llamaba. Bien. ¿Qué es lo siguiente que sí tenemos que poner? Esta extensión. Bien. Si ustedes se fijan acá en la carpeta que nosotros tenemos por acá, fíjense que por ahí dice tipo db. Bien. Entonces nosotros también tenemos que ponerle, acá en Python, bien, ponerle punto .db. Bien. Y esa sería toda la parte de conexión. Así de simple. Con esto ya le estamos diciendo que vamos a conectarnos a esa base de datos. Bien. Así de simple. Entonces, vamos a ver ahora qué podemos hacer con esa base de datos. Bien. Vamos a venirnos por acá. Vamos a venirnos a la pizarra. Vamos a limpiar un poquito la pizarra. ¿Cómo hago para limpiar? ¿Cómo se llama? Borrar todos los dibujos. Ahí está. Y vamos a ver cómo hacer para trabajar. Bueno, lo primero que dijimos, vamos a ponerlo así en letra un poquito más grande y en un colorcito rojo, por ejemplo. Lo primero es conectarnos a la base de datos. Bien. Que es muy fácil, es esa línea que yo puse, es poner conexión igual SQLite3.connect, paréntesis, y entre comillas acá iría el nombre de la base, lo podemos poner el nombre, lo ponemos así, base de datos, así se entiende, y el punto DB. Bien, eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Vamos a ponerle ahí 1, le vamos a poner. Bien. Y ahora tenemos que ver lo segundo. ¿Qué podemos hacer con una base de datos? Bien.
Y existe, esto lo vamos a ponerle un título ya que estamos, para que quede bien. Vamos a ponerle acá en un verdecito y más grande, lo vamos a poner por acá. Le vamos a poner trabajando con base de datos y Python. Bien. Podemos poner acá arribita que también sería, que es importante, le vamos a poner por acá. En el rojito y más chiquito, le vamos a poner por acá. Recordar siempre al principio del programa, vamos a hacer más grande esto, programa, poner import SQLite 3 y listo. Bien, eso sería lo que necesitamos al principio. Bien, vamos a dejarlo, podemos ponerlo así. Bien, entonces tenemos que al principio siempre poner import SQLite en nuestro archivito de Python. Lo siguiente sería, vamos a cambiarle, le vamos a poner que este sería el 1. Bien, y a este le vamos a poner el 2. Bien. Lo siguiente sería ver qué podemos hacer con base de datos. Bien. Y existe lo que se llama 4 sentencias básicas de SQL. O así le digo yo por lo menos. Bien, casi me gusta entenderlo. Entonces vamos a ver, vamos a poner por ejemplo por ahí, qué se puede hacer con una base de datos. Bien. Entonces podemos hacer lo siguiente con una base de datos. Bien. Vamos a ponerle como ítems, vamos a ponerle 1. Se pueden guardar cosas. Bien. Vamos a ponerle 2. Podemos buscar cosas que estén dentro de la base de datos. Bien. Podemos 3. Modificar. Bien. Datos que estén en una base de datos. Y podemos, por último, acá 4, eliminar cosas o datos que estén en una base de datos. Bien. Podemos hacer estas 4 cosas con base de datos. Esto es lo que en español lo pueden sentir, porque a veces se trabaja con el término, que lo vamos a poner por acá, y por ejemplo, violeta le vamos a poner, es lo que se conoce como ABM, bien, que es alta, baja, modificación, bien, que cuando yo digo que un sistema o un programa es ABM, es que se puede guardar, se puede eliminar, se puede modificar y también se puede buscar. Bien. Entonces, tenemos que conocer palabras exactas que utiliza este SQL para poder trabajar con la base de datos. Bien. Y lo vamos a poner, por ejemplo, acá con verdecito y se lo voy a poner. Bien. Y van a tener que saberlo, recordarlo, ¿bien? No es muy difícil, sino son 4 palabras esenciales que nosotros vamos a estar utilizando. Para guardar, vamos a trabajar con lo que se llama insert, ¿bien? Insertar sería en español. Para buscar, vamos a trabajar con lo que se llama select, ¿bien? Para modificar, vamos a trabajar con update, ¿bien? Y para eliminar, vamos a trabajar con delete, ¿bien? Insertar, seleccionar, modificar, update es modificar exactamente, y delete es eliminar en inglés, ¿bien? Entonces estas que le vamos a hacer acá un recuadrito, vamos a hacerle un recuadrito por acá, lo vamos a poner en un, por ejemplo, así un colorcito así, van a ser nuestros 4 pilares centrales en base de datos, ¿bien? Buscar, guardar, modificar y eliminar cosas, datos, información en una base de datos. Bien. Entonces, vamos a trabajar primero con guardar algo en la base de datos, con este insert. Bien. Vamos a ver entonces la forma de cómo trabaja Python para hacer esto. Bien. Vamos a venirnos a Python.
Vamos a venirnos a Python por acá. Y vamos a ver lo siguiente. Bien. Lo primero tenemos que hacer para trabajar, bien, con una base de datos, es decirle que vamos a trabajar en una tabla. Bien, en una tabla de base de datos. Se vería de la siguiente forma. Bien, vamos a poner lo siguiente. Se pone tabla, creo una variable, por ejemplo, que se llama tabla. Bien, yo le pongo tabla para especificar justamente que voy a trabajar con tablas y voy a poner un igual. Bien, ¿y qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta conexión que yo tengo por acá, hecha, esta variable por acá. Vamos a poner lo siguiente. Conexión se pone así. Punto cursor. Bien, esto es algo predefinido y me dice que la conexión se va a posicionar, ahora nos vamos a posicionar en las tablas. Vamos a estar trabajando con tablas. Bien, eso sería lo primero. Bien, lo siguiente que yo tengo que decirle es qué voy a hacer yo. Bien, entonces yo voy a poner lo siguiente. Fíjense, voy a poner tabla, esta variable, punto, y se pone así, execute, que es ejecutar. Es decir, voy a ejecutar algo en la base de datos. Bien, vamos a poner por ahora unos paréntesis. Bien, y vamos a ver, vamos a venirnos de vuelta a la pizarrita y vamos a ver un poco de lenguaje SQL. Bien, mismamente. Entonces, esto que yo les he puesto, por ejemplo, de guardar, que es insert, esa palabra es insert, es específica del lenguaje SQL. Bien, y vamos a ver cómo trabaja. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a ver por acá, vamos a ponerle el nombre, vamos a ponerlo en negro, esto ya tranquilamente. Insert le vamos a poner. Y trabaja de la siguiente forma. Vamos a poner por acá un titulito que estamos guardando. Vamos a guardar, bien. Y se ve de la siguiente forma, bien, para que vean. Y ya lo vamos a deducir. Así se ve. Yo tengo que poner insert, bien. Lo siguiente que se pone es esta palabra, que es into, que me va a decir, vamos a ir viéndolo un poco en español. Insert es guardar. Vamos, me gusta más decir guardar que insertar, bien. Vamos a poner guardar. Into me dice ¿en dónde? Y acá yo tengo que poner el nombre de la tabla que yo estoy utilizando. Bien, por ejemplo, le vamos a poner acá, por ejemplo, nombre de la tabla. Bien. Eso es lo siguiente. Entonces yo estaré diciendo guardar en la tabla, bien, el nombre de la tabla que yo he elegido, y voy a poner lo siguiente. Dentro de paréntesis, siguiente de esto, voy a poner los nombres de los campos. Bien, vamos a poner así, nombre de, o vamos a ponerles campos directamente. Ahí serían todos los campos que yo he creado en esta tabla. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, por ejemplo, nombre, edad, teléfono, país? Ahí irían los nombres de los campos. Bien. Y después pondríamos lo siguiente que se pone es esta palabra, que son los valores. Values se pone. Bien. Vamos a poner unos paréntesis por acá y acá irían los valores que yo voy a guardar en esos campos. Bien. Si yo lo traduzco en español, esto sería de la siguiente forma. Se vería algo así. Si yo lo quisiera tratar de deducir en español. Se vería así. Vamos a poner guardar en la tabla donde tendríamos los campos y los valores son tanto que yo lo voy a especificar. Bien, eso sería lo primero que yo voy a decir. Bien, entonces fíjense, así se trabajaría. Insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis los campos, después se pone values y los valores. Bien,
Eso sería en específico de SQL. Bien, esto sería ya programando el lenguaje SQL. Y así se ve. Insert, into, la tabla, dentro de paréntesis los campos. Después pongo values, que son los valores. Y le pongo los valores que yo voy a agregar. Bien, eso sería SQL. Bien, esos son esos valores que nosotros vamos a guardar. Son esas entradas de datos, es esa fila que nosotros veíamos y que ahora cuando ingresemos algo ya nos vamos a dar cuenta mejor cómo se ve. Bien, ahora para Python tenemos que agregar ciertas cositas. Bien, y ya lo vamos a ver cómo se ve en Python. Entonces vamos a ver esto, manténganlo en cuenta, esto que hemos puesto acá, y van a ver cómo se vería en Python. Bien, vamos a venirnos a Python entonces. ¿Y dónde se agrega eso de SQL? Se agrega en esa parte que yo he puesto acá, execute, y acá dentro de los paréntesis. Bien, entonces yo acá vamos a poner unas comillas y vamos a poner eso que yo les he mostrado. Vamos a poner insert, into, y acá vamos a hacerlo específico. Por ahora vamos a buscar la tabla, a ver por dónde está nuestra base de datos. Vamos a abrirla. Vamos a abrir nuestra base de datos. Bien, para que se fijen bien cómo lo hago. Fíjense que acá estoy en la base de datos que yo creé al principio. Bien. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Se llama alumnos. Bien. Entonces acá en Python, nosotros acá donde iba el nombre de la tabla, tenemos que poner el nombre, que sería alumnos en minúscula. Exactamente igual. Alumnos. Bien. Y yo dije que acá, entre paréntesis, tengo que poner los nombres de estos campos, estas columnas que yo he creado. Entonces nos podemos fijar acá en la base de datos. Vengámonos acá donde dice hoja de datos, que acá lo podemos ver bien. Entonces acá tendríamos que poner nombre, edad, país y teléfono. Bien, entonces pongámoslo. Nombre, exactamente igual como yo lo había puesto en la base de datos. Nombre, edad, país y teléfono. Bien, esos serían los campos que yo he creado, estas columnas que yo hice en la base de datos. Y lo siguiente sería este values, que acá yo voy a poner los valores que yo quiero guardar. Bien, pero ¿cómo le doy ahora los valores en Python? Bueno, acá cambia un poquito la cosa, y esto es referido a Python, y va cambiando dependiendo del lenguaje, pero yo se los digo referiendo a Python. Bien, ¿y cómo se hace? En Python vamos a necesitar una variable, bien, por acá, en donde nosotros vamos a poner los datos que nosotros vamos a guardar, bien, y lo vamos a poner así, por ejemplo. Vamos a poner acá una variable que se llama datos, bien, y lo vamos a poner de la siguiente forma, bien. Vamos a abrir paréntesis y acá vamos a poner los datos que nosotros queremos que se guarden en estos campos, en nombre, en edad, en país y en teléfono. Entonces acá, por ejemplo, podemos poner, vamos a poner Pepito, o vamos a poner Pedro para utilizar en un nombre. Pedro, bien, que si yo recuerdo, el nombre lo había puesto como un texto en la base de datos, entonces esto sería un texto, bien, lo podemos ver en la base de datos, por acá. Si nos venimos acá lo podemos ver que el nombre es un texto, y acá fíjense que la edad y el teléfono son números enteros. Entonces yo la edad lo tengo que poner como un número. ¿Cómo se hace? Bueno, pongo coma, pongo el dato que yo quiero guardar, por ejemplo 25, que va a ser 25 años, pero nada más guardo el número, ¿bien? Vamos a poner coma, el siguiente sería el país, que es un texto, por ejemplo vamos a poner Argentina, vamos a poner otra coma y vamos a poner el teléfono. Bien, el teléfono también era un tema, un entero, bien, era un número, entonces lo vamos a poner como un número, bien, por ejemplo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Bueno, que estos tienen que estar en orden a como yo puse los campos acá. Bien, fíjense, el nombre está puesto al principio, que sería el primero. Esto que sería la edad, yo lo puse acá como segundo. Después puse país, acá tiene que decir el país. Acá puse el teléfono, acá tiene que decir el teléfono.
¿Bien? ¿Se entiende esto? Que cada dato que yo puse acá adentro tiene que ser equivalente a lo que yo puse acá en estos campos. ¿Bien? El nombre va al primero, después va la edad, después va al país y después va al teléfono. ¿Bien? Entonces acá viene lo interesante. ¿Cómo trabaja Python para decirle que yo voy a poner estos datos que están acá? ¿Bien? Se pone de la siguiente forma. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 datos que yo voy a guardar. Acá en valores se pone lo siguiente. No es muy complicado. Se pone por cada dato que yo voy a guardar un signo de preguntas. Así. Un signo de preguntas así. Entonces, si yo pongo 4 datos, bien, yo tengo que poner 4 signos de preguntas. Bien, así. Fíjense, yo tengo nombre, entonces pongo un signo de preguntas. Pongo edad, pongo otro signo de preguntas. Tengo país, pongo otro signo de preguntas. Y pongo acá teléfono y pongo otro signo de preguntas. Eso depende de la cantidad de campos que nosotros tengamos. Bien, si tuviéramos 3, supongamos que teléfono no está, bien, supongamos así, bueno, yo pondría 3 signos de pregunta. Bien, un signo de pregunta por cada campo que yo puse en mi base. Bien, ¿qué es lo que requiero hacer? ¿Dónde van a estar estos valores que yo le puse en signo de preguntas? Y se pone así. Luego de las comillas, acá que vienen estas comillas, se pone coma y la variable en donde están todos mis datos, que sería esta variable que yo le puse datos. Bien, así. Entonces acá ya lo tengo. Bien, fíjense. Esto lo que me diría es guardar, vamos a ponerlo, podemos ponerlo por acá arribita, por ejemplo. Me va a decir guardar en alumnos, que sería el nombre, la edad, el país, el teléfono, y los valores son, y acá lo que me refiere es, estos signos de preguntas se refieren a cada una de estas posiciones que están acá. Entonces esto se vería así. Por ejemplo, Pedro, podemos copiarlo o ponerlo, 25, Argentina, y 420-2020. Bien, entonces Pedro se guardaría en el nombre, el 25 se guardaría en edad, Argentina se guardaría en el país y este 420-2020 se guardaría en el teléfono. Bien, ya vamos después a ir viéndolo, pero fíjense que esta sería la forma. Bien, yo tengo una variable en donde acá tengo los datos. Bien, tengo después este tabla execute donde yo tengo este insert, acá pongo los nombres de los campos y en values pongo un signo de pregunta por cada campo que yo tenga. Bien, y este signo de pregunta, por ejemplo, este primero que yo tengo acá, lo va a buscar ¿en dónde? En datos. ¿En dónde? En la primera posición. Es decir, que va a ser Pedro. Este segundo signo de pregunta va a ser este 25. Este tercer signo de preguntas va a ser Argentina. Y este cuarto signo de preguntas va a ser este teléfono. ¿Bien? Ya después vamos a ir jugando con todo esto y vamos a irlo profundizando y lo vamos a practicar, pero vean que más o menos así se trabaja. Entonces, yo ya tengo listo lo que voy a guardar, con los datos que yo voy a guardar. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Escribir lo siguiente. Vamos a escribir lo siguiente. Conexión, que era nuestra variable que nosotros teníamos acá, bien, con la base de datos, donde yo me conectaba a la base de datos, y poner así, se pone así, punto commit. Abro y cierro. Esto lo que me va a hacer es que se ejecute todo esto, bien, y me va a guardar en la base de datos. Bien, con esto ya tengo, si yo ejecuto esto, que ya lo vamos a hacer, ya se me va a guardar en la base de datos. Pero vamos a agregar algo más, y vamos a agregar lo siguiente. ¿Vieron que yo acá puse tabla y le dije que iba a trabajar con la tabla? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Por último, voy a escribir
tabla.close. ¿Para qué? Para decirle que ya terminé de trabajar con la tabla. Bien. Entonces, si vemos los pasos, que ya los vamos a escribir, sería 1, hacer la conexión. 2, ver los datos que yo tengo. 3, hacer la parte de SQL, que sería esta parte, este insert, cuando yo veo insert, cuando yo veo select, cuando yo veo update, cuando yo veo delete, que esos fueron las 4 que escribimos. Estamos refiriéndonos a SQL, ¿bien? Entonces, esto sería la parte de SQL. Y por último, cerramos, ¿bien? Entonces, si lo vemos, vamos a venirnos a la pizarra. Vamos a poner por acá que este sería nuestro tercer paso. Vamos a ponerlo en rojito, ya que lo teníamos en rojito. Esto sería nuestro tercer paso. Y por último, el cuarto paso sería cerrar. Vamos a ponerlo así, cerrar. Bien. Entonces tenemos estos 4 pasos que ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando. Pero con todos van a ver que se ve muy parecido a todo. Bien. Entonces, para guardar, tenemos que hacer estos pasos. Crear la base de datos, es decir, conectarnos con la base de datos. Después tenemos que guardar. Después tenemos que cerrar. Bien. Entonces, ¿cómo se vería un poco en la parte de Python? Si yo quisiera, vamos a poner por acá un recuadro. Vamos a ponerle acá un recuadro. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a verlo cómo se ve. La estructura básica. Yo tengo import SQLite 3. Hago la conexión. Bien. Después ejecuto SQL y cierro. Bien. Le vamos a poner 1. Así. 1, 2, 3 y 4. Bien. Y le vamos a poner acá un título que sería en Python. Bien. Python. Y esto como se ve, le podemos también ponerla al costado, cómo se ve cada cosa. Bueno, se vería así, import SQLite 3. Sería conexión, igual, no sé si me va a entrar, capaz que lo tenga que poner abajo. A ver, ahí creo que se nos va mejor. SQLite3.connect. Acá va el nombre .db. Bien, lo vamos a hacer más grandecito, así se ve. Después tenemos la tabla. Esto tabla igual conexión.cursor. Esto vamos a ver si lo puedo hacer más grande, si se queda todo en línea. Ahí está. Abro y cierro. Acá tendría la ejecución de SQL. Acá iría lo de SQL. Y pongo conexión.commit para que se ejecute. Y pongo tabla.close. Bien. Fíjense en esta parte. Quiero que si pueden, desde ya, háganle un screenshot a esta pantalla y guárdensela. ¿Por qué? Porque esto que pongo acá en Python, todo esto, vamos a ver que se maneja de la misma forma para buscar, para modificar y para eliminar. Esta misma forma, bien, se maneja para todo, bien. Y ya lo vamos a ir viendo cómo se hace en cada caso, bien. Profe, Sí. mire, yo mientras usted estaba haciendo, yo lo fui instalando en la computadora. ¿Cómo hago para guardarlo y para poder conectarlo al archivito? A ver, ¿abriste el programa? Vamos a Sí, abrirlo. sí, Bien. sí. Tenés este programa por acá, bien. Bien. Lo que tenés que hacer es nueva base de datos, acá en acá. ¿Lo tenés en inglés o en Sí. español? En inglés. Mira, pone editar, acá editar, preferencias, y te dice Bien. el idioma, y ahí lo puedes cambiar al español. Ah, genial. Ahí lo encontré. Bien, perfecto. Esto está bueno para repasar también. Bien. Siguiente Bien. paso. Ah, creo que lo hice sin querer entonces, porque que lo guardé. Ahí en base de datos me aparece un archivo que lo puse en Ya el lo vamos a ver. escritorio. Ya lo vamos a ver eso. Bien.
Pero vos Bien. fíjate, lo que tenemos que hacer es esto. Nueva base de datos para seguir lo que hemos estado haciendo. Lo guardás por algún lado. Nosotros le habíamos puesto base de datos. Base Sí. de datos. Lo guardás. En la tabla le ponemos alumnos, que es lo que estamos trabajando. Bien. Añadimos campo por acá. Le ponemos nuestros campos, que serían nombre. Tenemos otro campo que es edad. Tenemos otro campo que es país. Y tenemos otro campo que es teléfono. Bien. Al nombre es un texto y el país es un texto. Bien. Y ya lo puedes guardar. Pones aceptar y acá pones guardar cambios. Guardar cambios. Ya lo tenés listo. Bien. Bueno, bien. Bien. Muchas gracias. Ahí lo estoy intentando hacer. El Bien. idioma no se me cambió, profe, igual. Fíjate si cerrándolo y abriéndolo de vuelta se te cambia. Bien, ahí cierro y lo vuelvo a abrir. A ver si yo cambio el idioma. A ver, por ejemplo, acá italiano. Ahí está, ahí dice. El idioma cambiará al reiniciar la aplicación. Sí. Ah, bien. O sea que si yo vamos a probarlo, esto vamos a abrir lo que hemos hecho y ahora me debería aparecer, a ver, en italiano todo. Modifica preferencia y lengua español. Ay, no sé por qué. ¿Qué pasó? No sé, me hace ¿Qué nos como... dice? ¿Qué nos dice? La Vamos a ejecución del código no puede continuar porque se encontró Qt 5. Este programa se puede solucionar reinstalando el programa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se salió? ¿Qué has hecho, Abril? ¿Qué has hecho, Abril? No sé. Ay, Dios. Vos con cuidado y después esto lo vamos a rever siempre. Pero seguí bien los pasos que yo estoy siguiendo. Bien con cuidadito todo. Bien. Esto Bueno, por ahora, esto no lo ejecuten todavía. Esto, cuidado, todavía no lo he ejecutado. Bien. Ahora sí lo vamos a ejecutar. Y vamos a ver qué pasa. Bien, yo lo voy a ejecutar y vamos a poner un print por acá para que nos diga se ha guardado en la base de datos. Así lo vemos, que nos salga un print por ahí. Bien. Ahora sí lo vamos a ejecutar. Bien. Vamos a poner run y run module. Bien. Entonces vemos por acá, bueno, como hemos puesto un print, vemos por acá que nos dice se ha guardado en la base de datos. ¿Cómo sabemos si se ha guardado en la base de datos? Bueno, vamos a abrir la base de datos. Bien. Vamos a abrir esta base de datos que nosotros estamos trabajando. Fíjense que está en esta carpeta, bien, donde está el mismo archivo de Python. Vamos a abrirla, doble clic. Y vamos a ver qué ha pasado. Bien. ¿Dónde me doy cuenta yo si se ha guardado algo? Bien. Fíjense acá en esto donde dice hoja de datos al lado de estructura. Bien. Lo voy a tocar. Y ahí se nos ha guardado. Muy bien. Ya tenemos estas partes. Bien. Hemos guardado datos en nuestra base de datos. Bien. Fíjense que yo podría ejecutar todas las veces que quiera y me guardaría lo mismo. Pero vamos a cambiarle un poco. Vamos, qué sé yo, poner Mauro, por ejemplo, qué sé yo. Vamos a poner que tiene 40, que está en Chile. Chile le vamos a poner, que es el que habíamos, para hacerlo más o menos parecido al otro, le vamos a poner un número, no sé cómo son los números de Chile, nunca he visto un teléfono de Chile, pero supongamos que es así, ¿bien? Si yo esto lo vuelvo a ejecutar, ¿bien? Pim, lo vuelvo a ejecutar. Nos fijamos que nos dice obviamente acá, se ha guardado en la base de datos, y si nos fijamos en la base de datos, primero fíjense una cosa. Si yo la tengo abierta, lo que tenía antes no nos va a decir qué tengo que hacer. Cerrarla y volver a abrir. Bien, cierro y vuelvo a abrir la base de datos. Bien, vamos a volverla a abrir. Fíjense ahora, vamos a venirnos por acá, que si yo pongo hoja de datos, ya tenemos a Mauro, que tiene 40 años y vive en Chile. Bien, ya hemos guardado datos en nuestra base de datos. Muy bien, bien. Ya hemos hecho la primera parte. Bien, les voy a mostrar el código de vuelta para que lo vean,
Acá este sería el código, ¿bien? Y vamos a hacer lo mismo, pero voy a crear otra base de datos diferente. Bien. Vamos a hacer lo mismo, pero voy a crear otra base totalmente diferente para que vean los pasos desde cero de vuelta. Bien. Y para que vean que se hace de la misma forma. Bien. Primer paso. Voy a crear una carpeta que diga, le vamos a poner base de datos 2. En el escritorio yo la voy a crear. Bien. Vamos a crear una carpeta que diga base de datos 2, que va a ser nuestro segundo proyectito. ¿Qué sería esta carpeta de acá? Bien, aquí ya tengo una carpeta. Lo siguiente, bueno, abro el programa de base de datos. Esto desde cero. Bien, voy a crear una nueva base de datos. Nueva base de datos. ¿Dónde la voy a guardar? En la carpetita que creé. Es decir, que me vengo acá, base de datos 2. Bien. Y acá le vamos a poner otro nombre. Por ejemplo, le vamos a poner información, supongamos. Bien. Y acá, fijémonos en la carpeta, ya tenemos acá información. Bien. Entonces vamos a crear una tabla que diga, por ejemplo, va a ser ahora materias. Va a ser materias. ¿Y qué voy a poner yo en torno a materias? Bueno, voy a poner los siguientes campos. Por ejemplo, voy a poner el nombre de la materia, bien, que va a ser un texto. Vamos a añadir uno más, que va a ser el profesor, que va a ser un texto, es decir, va a ser el nombre del profesor que está dando esa materia. Y vamos a agregar, por ejemplo, una más que diga en qué año el curso, si es en segundo, en primero. Y acá podríamos ponerle que es 1, 2, 3, o si no podemos ponerle un texto que diga primero, segundo y tercero. Si ponemos primero, segundo y tercero, esto sería un texto. Vamos a aceptar, bien, acá vieron, puse el nombre de la tabla, puse los campos con añadir campo, bien, le puse el tipo y pongo aceptar. Por último, acá ahí lo pueden ver, pongo guardar cambios, bien. Entonces, si yo cierro y me voy a la carpeta, vamos a venirnos a la carpeta, por acá. Acá ya tengo mi base de datos y si yo esto lo abro, bien. Fíjense que ya tengo mi base de datos con mi tabla materias y con estos campos. Bien, eso sería lo primero. Bien, eso sería lo primero que tengo que hacer yo. Esa sería la forma de crear una base de datos. Algo simple, bien. Lo siguiente que vamos a ver es, vamos a abrir Python, bien, un nuevo archivo. Vamos a abrir un nuevo archivo por acá. Y vamos a guardarlo, bien, vamos a guardarlo en la misma carpeta que creé al principio, es decir, en el escritorio, base de datos 2, y le vamos a poner, por ejemplo, podemos ponerle programa para hacerlo diferente. Bien, entonces veamos la carpeta, ¿cómo la tenemos? Tenemos la base de datos que se llama información ahora, y ahora nuestro programita en Python se llama programa. Bien, entonces, siguiente paso, ¿cuál sería? Siguiente paso, si nosotros, fíjense en esto, como ya les dije, sacarle un screenshot, algo, una fotito, para que vean qué vamos a hacer. Bien, como acá nos dice, lo primero que tengo que hacer en Python es poner import SQLite. Bien, entonces venimos acá, vamos a Python y ponemos import SQLite 3. Lo siguiente, ¿qué era? Lo siguiente es hacer la conexión. ¿Cómo se hace? Conexión igual SQLite3.connect. Fíjense, tiene que ser exactamente igual. Y acá el nombre de la base de datos. Yo le había puesto información, información.db. ¿Qué pasaría si pongo el nombre mal? Vamos a ver lo siguiente. Si yo pusiera el nombre mal, por ejemplo, informasi.db, yo esto si lo ejecuto, van a ver qué pasa. Van a ver que lo ejecuto y van a ver lo siguiente. En la carpeta van a ver que se creó una base de datos nueva que se llama Informasi. Bien. Fíjense qué pasa cuando yo la abro. Miren lo siguiente.
es una base de datos, pero no tiene nada, no tiene tablas, no tiene nada. Y mi otra base de datos sí tenía la tabla. Bien. Entonces, ¿qué puedo deducir yo? Bien, referente a esto. Bueno, que si no existe la base de datos, la crea. Bien, si no existe la base de datos, esto lo crea con este nombre. Bien, pero yo quiero trabajar con la que hice recién. Entonces, sí o sí tengo que poner el nombre bien. Bien, información.db. Bien, si nos venimos a la pizarrita y vemos la siguiente parte, tenemos que trabajar con las tablas. Muy bien, vamos a trabajar con las tablas. Entonces vamos a poner tabla igual conexión punto cursor. Bien. Con esto le estoy diciendo, bueno, voy a trabajar con las tablas. ¿Y qué voy a hacer en la tabla? Bueno, voy a ejecutar algo de SQL que lo voy a poner entre paréntesis y en comillas. ¿Qué quiero? Bueno, quiero insert, guardar en, ¿cómo se llamaba ahora nuestra tabla? Bueno, nos podemos verificar. Voy a abrir la base de datos. Ahora nuestra tabla se llama materias. Bien, fíjense. Y los campos son nombre, profesor y curso. Entonces, volvemos a Python y ponemos, ¿cómo se llamaba la tabla? Materias. ¿Cómo se llamaban los campos? Entre paréntesis. Bueno, se llamaba nombre, bien, nombre, profesor, nombre, profesor y curso. Bien. Y acá nosotros tenemos que poner qué valores queremos guardar. Bueno, ponemos values y por cada campo que tengamos un signo de preguntas. Bien, por ejemplo, uno para el nombre, otro para el profesor y otro para el curso. Bien. Después, luego, entre las comillas, pongo coma y una variable donde yo voy a guardar estos datos, donde yo tengo estos datos. Bien. Y le pueden poner cualquier nombre, por ejemplo, datos, le pueden poner valores, bien, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, podemos utilizar valores. Entonces, ¿estos valores qué van a hacer? Y bueno, yo tengo que pensar que son tres, nombre, profesor y curso. Entonces podemos ponerlo por acá o por acá arriba, donde ustedes quieran, bien, no es necesario, pero siempre tiene que estar arriba esto. Valores, y vamos a poner entre paréntesis estos valores. Por ahora se los vamos a dar por acá. Entonces, por ejemplo, el nombre de la materia, programación 1. El profesor soy yo, Ignacio Quiroga. Muy bien. Y el curso es primero. Bien. Entonces, fíjense, programación 1 se va a guardar en nombre. Ignacio Quiroga se va a guardar en profesor. Y primero se va a guardar en curso. Bien. ¿Qué era lo siguiente? Bueno, lo siguiente es poner conexión.commit, abro y cierro paréntesis, commit, no committee, ahí está, commit. Y por último, cierro tabla.close y lo cierro. Bien, esos serían los pasos. Bien, acá hemos hecho todos los pasos con de otra forma, de vuelta. Bien, yo si lo ejecuto, vamos a ejecutarlo. Pum, lo ejecuto. Como no hemos puesto que me avise nada, bueno, puedo abrir la base de datos a ver qué pasó. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla, doble clic por acá. Abrimos. Esperen que tengo una base abierta, vamos a... Ahí está. Ahí está. Podemos ver acá, en hoja de datos, acá al lado, que ahí se guardó. Bien. Entonces tenemos programación 1, profesor Ignacio Quiroga y curso primero. Bien. Entonces fíjense, a ver, ¿cómo vinieron con los pasos? ¿Se entendieron los pasos? No son muy complicados, sino hay que seguirlos nada más. Bien. Yo después ya hoy día le voy a subir un PDF donde sale todo esto, pero para que se fijen un poco y estén atentos cómo son los pasos. Bien, vamos a mostrarle un poquito el código para que ustedes lo vean. Profe, lo hice y me dio error. Bien, ¿qué te dice? Vamos a ver qué te dice. Me dice como que no existe una base de datos.
Primero, recordá. Por ahora lo que estamos haciendo en la misma carpeta, esta la vamos a borrar porque es lo que mostré, tienen que estar estos dos juntitos, por ahora. ¿Están estos dos juntitos? Sí, están en el escritorio. Muy bien, están en el escritorio. Siguiente que tenés que verificar. Fíjate el nombre de la base de datos. Bien. Fíjate, por ejemplo, acá que es información y acá información. Bien, fíjate de ponerle exactamente lo mismo. Bien. Bien, ahí estoy Siguiente. viendo las cosas. Bien, fíjate eso. Siguiente que tenemos que verificar es que hayamos creado la base de datos con los campos correspondientes. Bien. La base de datos se tendría que ver así, la que hemos creado ahora. Vamos a poner por acá. Se tendría que ver así, que diga tabla 1, alumnos. No, esta es la otra. Yo quiero abrirla por tener muchas carpetas abiertas, me pasa. A ver, esta no. A ver, voy a cerrar un poquito porque tengo un lío de cosas que he abierto. A ver, esta la vamos a cerrar, esto la vamos a cerrar. Acá, esta es la que tengo que poner. Bien, vamos a compartir esta. Compartir esta base de datos. Perfecto. Se tendría que ver así. Que diga tabla, materias, y con esto, nombre, profesor, curso. ¿Se ve así? A ver, abrir. Sí, eso sí se ve así. Perfecto. Lo otro no se ve como como te lo muestra. Yo lo guardé en el escritorio y me aparece con las demás cosas que tengo en el escritorio. Muy bien, están los dos archivitos en el escritorio, el del Python y el de la base. Bien. El de Python no me aparece, como que no se ha ese. creado. Bien, entonces vos vení acá a Python, por ejemplo acá, que sería, no, este no es. Tengo que cerrar este también porque no está dando, a ver, vamos a cerrar este, voy a cerrar este, voy a cerrar este, lo voy a abrir de vuelta. Vamos a compartir este, ahora sí, muy bien, muy bien. Este archivito, ponele file, save o File save, save. y lo guardas Sí. en el escritorio. Fíjate acá que esté en el escritorio. Save. Por eso, ¿qué recomiendo yo? Crear una carpetita y poner los dos archivitos juntos, aunque estén en el escritorio. Ah, bien, ahí está ahora. Me parece que sí. Bien. Por eso, por ahora, hemos puesto, para que se nos facilite la vida, Sí, los dos ahora sí están archivos. juntos. Perfecto. Ahora Pero ejecutalo. igual no se ejecutó. Ahora ejecuta esto y decime qué pasa. No, igual no se ejecutó, me dio error. ¿Qué dice? A ver qué dice. A ver si vamos a ver un poquito de errores. ¿Qué dice el error? A ver si la Dice, última línea específicamente. ¿Qué dice? attribute error. Módulo squad no attribute connected. Bien. Fíjate acá que hayas escrito bien las cosas. Fíjate por acá que hayas escrito. Por ahí, por la última línea, generalmente dice en qué línea está el error. Bien. Por ejemplo, a ver si yo lo ejecuto así, capaz que me lo dice. Supongamos. Bien. Podemos ver este error. Bien. Por ahí vas a ver que esto serían los errores. Esto sería lo que nos dice por acá. Bien. Y acá me dicen qué línea es el error. Fíjate esto. Ahí se ejecutó. Estaba mal escrito conectar. Muy bien. Fíjense en eso bien. Ustedes ya han visto, cuando le ponen acá, por ejemplo, este nombre, fíjense que esté bien escrito. Bien. Por eso yo les digo, saquen en una fotito o algo para que vean bien cómo se escribe. Y después les paso un PDF con todo bien escrito, así lo pueden ver y hacerlo ustedes. Bien. Pero tiene que estar todo bien escrito. Bien, le vamos a poner acá cursor. Bien. Ahí estamos guardando. Bien, ya guardamos en nuestra base de datos. Muy bien. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, lo siguiente sería pensar en buscar algo en la base de datos. Bien. Entonces fijémonos, vamos a venirnos por acá en la pizarra, que para buscar se usa select. Bien. Vamos a tratar de buscar algo. ¿Cómo se usa para select? Muy fácil. Y se los voy a mostrar desde Python para que vean que un poco se relaciona todo. Bien. Vamos a venirnos a Python, por acá.
Y fíjense que esto lo voy a poner como unos comentarios. ¿Bien? Y a esto le vamos a poner acá guardar, para que se note que esto es guardar. Entonces vamos a tratar de buscar lo que hemos guardado en la base de datos. ¿Bien? ¿Cómo se hace? Bueno, los pasos son muy parecidos. Primero se necesita la conexión, ¿bien? Es decir, SQLite3.connect, connect, pongo información, .db, pongo la tabla, lo mismo, tabla igual, conexión.cursor, abro y cierro, acá va a estar lo mismo, tabla.execute, vamos a dejarlo así con unos paréntesis, y por detrás vamos a dejar lo mismo, conexión.commit y tabla.close. ¿En qué se diferencia buscar de guardar? En la parte de SQL, solo en esa parte. Fíjense que la misma estructura es lo mismo, ¿bien? Acá vamos a poder ver algunas cositas interesantes. ¿Pero qué cambia? Bueno, cambia la parte de SQL, ¿bien? Y lo vamos a ver desde acá, para ver si se entendió bien. Acá yo voy a poner lo siguiente. Si vemos cómo era lo de SQL para buscar, se ponía select, ¿bien? Entonces yo acá puedo seleccionar cosas desde la base de datos. Existe, por ejemplo, esto que se pone un asterisco, es decir, select espacio asterisco, que este asterisco significa todo, es decir, que va a seleccionar todo. Bien, lo vamos a ir poniendo por acá. Que me va a decir, seleccione todo. Bien, este asterisco sería el todo, que lo podemos poner así. Bien. Y acá le tengo que decir dónde. ¿Dónde se pone así? From. From sería dónde, vamos a ponerle dónde. Y siguiente tengo que poner el nombre de la tabla, que el nombre de la tabla era materias. Bien. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Seleccione todo. ¿De dónde? De materias. En español se vería de, sería la forma correcta, de materias. Bien, entonces yo le estoy diciendo, seleccione todo de materias. Bien. Y acá tengo que hacer un pasito más. Bien. Acá todo lo que ha buscado en la materia, bien, en esta tabla materias, lo vamos a guardar en una variable. Y se pone de la siguiente forma. Y es muy fácil. Yo pongo una variable, como ustedes quieran, por ejemplo, datos, que son los datos buscados, le vamos a poner así, datos buscados. Y vamos a poner lo siguiente. Datos buscados es igual a tabla, punto, así se escribe, fetch all. Es decir, lo que me hace es todo lo que seleccionó en la tabla, lo guarda en datos buscados. Bien. Sí, esto va muy bien. Esto no va ahí, va acá. Muy bien. Muy bien, Damián. Están perfectos, están despiertísimos con esto. Muy bien, van a execute. Bien. Acá en execute va toda la parte de SQL. Muy bien, muchas gracias, Damián. Bien. Entonces esto lo podemos poner acá arribita. Acá. Muy bien. Una estrellita, le vamos a poner una estrellita a Damián. Bien. Entonces, todo lo que buscamos acá, que seleccionó todo, el asterisco es todo, lo va a guardar en datos buscados. Entonces, fíjense que ahora yo podría poner acá un print y que me muestre esta variable, datos buscados. Bien. Entonces, fijémonos, ejecutémoslo a ver qué pasa. Ejecutémoslo. Y fíjense que ahora en el shell nos muestra los datos que hemos buscado. Bien. Acá nos muestra un poco todos estos datos. Bien. ¿Recuerdan un poco lo que vimos de listas? ¿Alguien se acuerda un poco lo que vimos de listas? Que era una variable que podía contener muchos datos. Bueno, lo que nos busca lo guarda en una lista. Bien, fíjense que acá tenemos muchos datos. Es una variable que tiene muchos datos, es decir,
Es una lista. Muy bien. Entonces nosotros podríamos venir acá y si recuerdan un poco esto de listas, esto poco que vimos, nosotros podríamos acceder a cada uno de esos datos. Bien, si recuerdan se veía algo así, por ejemplo. Yo podría poner datos buscados, que es esta lista, bien, y poner entre corchetes un índice, que es la posición en que está cada dato. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si pongo 0, vamos a poner 0, vamos a poner 1 y vamos a poner 2. Bien, y vamos a poner F5. Antes que nada tengo que decirles lo siguiente. Bien, antes que ejecutar esto, bien, antes de poner esto, bien, voy a dejarlo así primero para que vean una cosa. Bien, esto lo vamos a ejecutar primero así. Y van a ver lo siguiente. Van a ver que nos dice lo mismo. Bien. Y van a ver que dice programación 1, Ignacio Quiroga y lo mismo. Eso está guardado en la primera posición de la lista. Vamos a guardar más cosas. Aprovechemos. Vamos a guardar más cosas. A ver cómo nos lo muestra esto. Bien. Es decir, vamos a poner esto. Esto lo vamos a sacar de comentarios. Y vamos a guardar, por ejemplo, programación 2. Estoy yo, pero es para segundo. Bien. Y vamos a guardar otro dato más, por ejemplo. Bien, y lo voy a ejecutar todo esto. Y este guardarle hay que sacarlo, porque esto no es nada. Lo podemos poner como comentario, guardar. Y acá le vamos a poner buscar. Bien. Entonces fíjense cómo se ve esto. Vamos a verlo por detrás. Bien. Fíjense que hemos guardado ahora, que dice programación 2, Ignacio Quiroga, pero esto dice segundo. ¿Ven las diferencias? Entonces, fíjense que cada uno de estos datos, lo que me trae, lo guarda en una posición de esta lista. Todo lo que yo he traído, es decir, esta primera línea es el dato 0. Fíjense acá, lo podemos ver por acá. Es este dato 0. Si yo pongo lo mismo, pero pongo dato 1, y esto lo vamos ahora sí ya a ponerlo como comentario, porque ya no lo vamos a usar esto. Fíjense que si ahora buscamos, vamos a venirnos acá. Fíjense, acá están todos los datos. Esto en la primera línea serían todos los datos que puse en la base de datos. Esta sería la primera fila y esta sería la segunda. ¿Cómo se ve esto? Miremoslo un poco en la base de datos. Fíjense, si vemos acá en la base de datos, en hoja de datos, vemos que la primera fila, el dato 0 que se llama, bien, es este, dice programación 1, Ignacio Quiroga, curso primero. El dato 1, si el primero era 0, el segundo es 1, es programación 2, Ignacio Quiroga y segundo. Bien, entonces acá podemos ver por filas las cosas. Esta sería la primera fila y esta sería la segunda fila. Bien, les voy a mostrar de vuelta la parte de SQL para que lo vean. Y a ver qué tal. A ver, ¿se entendió lo que hemos tratado de hacer? Para verlo un poquito. Sí, se entendió, profe, más o menos, pero se entendió. Bien, esto ya lo vamos a ir viendo a medidas, pero van a ver lo siguiente. Veamos qué se repite. ¿Qué se repite entre buscar y guardar? Bueno, la conexión, esta tabla, bien, el commit y el close, bien. Entonces fíjense que lo esencial, lo vamos a poner por acá abajo, acá, lo vamos a poner por arriba, así se entiende. Vamos a ponerlo por acá, ¿qué es lo que se repite? Bueno, la conexión se repite, esta tabla se repite, bien. Después, esto se repite y esto se repite. Muy bien. Entonces, fíjense que esto es lo esencial para cada una de estas 4 cosas que vamos a hacer. Tanto para guardar, para buscar, para modificar
y para eliminar. Siempre vamos a estar utilizando. ¿Y qué cambia? A ver, alumnos, ¿qué es lo que cambia entre guardar, modificar, eliminar y buscar? ¿Qué cambia? A ver si se entendió. Cambian las palabras, ¿o no? Muy bien, sé a lo que te referís. Pero estas palabras, esto que dice, por ejemplo, acá select y acá insert, Cambia la ¿qué son? acción, Bien, son acciones. le van a decir así, para que se entienda. Se cambia las sentencias SQL. Bien, entonces lo que se cambia, vamos a poner acá, lo que cambia son las sentencias SQL. Así le van a decir, bien, para que lo entiendan. ¿Qué es esta parte de insert, select? Eso es lo único que cambia, bien. Otra cosita que cambia, que podemos ver por ejemplo acá, es que se usa esto para buscar, es decir, guardar todo lo que hemos buscado en una variable, bien. Eso es otra cosita que cambia. Entonces vamos a ver lo siguiente, bien. Yo además de buscar todo lo que hay en la base de datos, puedo buscar específicamente por algún campo. Por ejemplo, por el curso. ¿Bien? Entonces fijémonos, ¿cómo se hace? Bueno, cambia acá estas sentencias SQL, que yo le pongo acá. Cambia acá. Entonces fíjense, esto lo vamos a sacar un segundito. Vamos a ponerlo por ahí así. Y vamos a poner lo siguiente acá adentro. Vamos a poner select, asterisco, from materias, que me dice seleccione todo, de materias, y vamos a poner lo siguiente. Where. Alguien que sepa inglés, ¿sabe qué es where? ¿Dónde? Muy bien, ¿dónde? Entonces le vamos a decir en qué campo, where. Y acá escribimos el nombre del campo. Por ejemplo, el curso, que sería el mismo nombre que yo tengo en la base de datos, curso. Y acá voy a poner lo siguiente, igual. Y fíjense, cuando nosotros queríamos poner datos, acá en el insert, poníamos de esta forma, ¿bien? Vamos a utilizar la misma forma para acá. Vamos a poner un signo de preguntas, es decir, que ahí va a ir el dato en donde yo voy a buscar. Y acá, por ejemplo, le vamos a poner una variable que se llame buscar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá arribita podemos poner lo siguiente. Vamos a poner así, buscar, que es nuestra variable, que es donde va a estar este curso, este signo de preguntas, ¿bien? Vamos a ponerlo así, y lo van a poner así, y se pone así, ya después cuando avancemos un poquito más, le voy a explicar por qué se pone así. Pero primero lo van a utilizar así, y manténgame así como que es mi palabra, ¿bien? Van a poner así. Ahora, y cierro paréntesis, muy parecido como así arriba, ¿bien? Y van a poner lo siguiente. Van a poner lo que ustedes van a buscar entre comillas, que sería el curso. Por ejemplo, vamos a poner segundo. Y van a poner después una coma. Y déjenlo así, por ahora. Déjenlo así, ¿bien? Ya después les voy a explicar bien por qué se hace así. Pero lo que estoy haciendo acá es que este segundo va a ir en este signo de preguntas, ¿bien? Entonces fíjense que si yo ejecuto esto, vamos a ejecutarlo. Antes que nada vamos a verificar, vamos a primero venir a la base de datos para verlo. Fíjense algo para que lo vean, ¿bien? Ahora no nos encontró nada, fíjense que no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Y es justamente lo que iba a verificar. Si vemos la base de datos, este segundo, la primera letra está en mayúscula. Y me parecía que iba a pasar. Entonces acá, este segundo, le vamos a poner la letra mayúscula. Y vamos a ejecutar. Bien. Fíjense, vamos a venirnos por acá, que ahora me ha buscado nada más en donde el curso sea segundo. Bien. Fíjense que si yo lo puse mal, no me trae nada. Bien. Pero si yo lo pongo bien, pongo segundo bien, me trae programación 2, Ignacio Quiroga, segundo, muy bien. Fíjense que otra cosa que se puede hacer también es lo siguiente. Fíjense que nosotros acá buscamos por el curso y yo puedo buscar que seleccione ciertos campos. Recuerden que el asterisco es todo, es decir, me va a buscar el nombre, el profesor y el curso, pero yo podría buscar, por ejemplo,
el profesor nada más. Bien. Y fíjense qué va a pasar si lo ejecuto. Fíjense que por acá nos va a traer nada más el nombre del profesor. Bien. Entonces ahí, en select, luego de select, yo puedo poner el nombre de campo que yo quiero traer. Asterisco, si yo quiero traer todo. O un nombre de campo específico, si yo quiero traer nada más esa información. Lo mismo sería, por ejemplo, si yo quisiera traer el nombre de la materia. Nombre. Bien, vamos a ejecutarlo para que lo vean. Fíjense que ahora me trae el nombre de la materia donde el curso diga segundo. Bien, acá se fijan, acá está todo bien. Acá dice segundo, fíjense que es programación 2 y me trajo solo programación 2. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Y acá viene un poco el sentido de por qué al principio lo decía. Estamos relacionando. ¿Qué estamos relacionando? Bueno, el curso con el nombre, por ejemplo, el nombre del profesor, el nombre de la materia, ¿bien? Estamos relacionando datos, ¿bien? Y eso es el concepto de que es una base de datos relacional, ¿bien? Yo puedo relacionar campos, ¿bien? Con ciertos datos y así sucesivamente, ¿bien? Se los voy a dejar un poquito más de vuelta acá para que lo vean, cómo lo he hecho, ¿bien? Esto por ahora, manténganmelo, confíen en mí que lo vamos a usar así. Después les explico bien, cuando vayamos viendo más cosas, por qué lo utilizamos así y no así, ¿bien? Y no así, por ejemplo, ¿bien? Por ahora, utilicémoslo así como lo he puesto yo, coma, una coma, y cierro así. Así utilicémoslo. Y después le explico bien por qué es esto. Por ahora utilicémoslo así. Obviamente yo también puedo traer no solo un campo, sino traer dos. Por ejemplo, acá, profesor también. Y me va a traer el nombre y el profesor. Si lo ejecutamos, lo vamos a ver. Me trajo el nombre de la materia y el profesor. Es decir, puedo traer un campo, puedo traer varios campos, puedo traer todo con un asterisco. Bien. Entonces, fíjense que podemos hacer muchas cosas con respecto a esto. Bien. Fíjense esto. Bien. Entonces vamos a crear algo rápido en estos 10 minutitos para que vean cómo se ve esto en TK-Inter. Bien, y lo van a ver fácil esto. Bien. Vamos a poner por acá, vamos a utilizar lo mismo. Vamos a utilizar lo mismo. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que para utilizar TK-Inter nosotros teníamos que poner acá arribita from TK-Inter import asterisco. Yo puedo crear mi ventana. Esto como está, lo podemos crear acá, la ventana. Supongamos, ventana igual tk, ventana.mainLoop. Bien. Y vamos a crear dos cosas. Primero, primero lo que vamos a hacer es darle un poquito de, vamos a hacerlo un poquito más grande a esta ventana. 800 por 800 le pongo. Ventana, no ventana. Ahí está, ventana. Perfecto. Y vamos a crear dos cosas. Un entry y un botón. Nada más. Entonces vamos a poner entrada. Igual entry. Esto estaría en la ventana. Bien, lo primero que se ponía en donde está. Y lo vamos a dejar así. Y lo vamos a posicionar. Entrada, si se recuerdan, poníamos punto place. Un X, por ejemplo, 20. Y un Y igual 20 también, por ejemplo. Y vamos a crear un botón. Botón. Que también va a estar en la ventana. Bien. Y va a decir, por ejemplo, buscar. Le vamos a poner buscar. Y vamos a decir que se va a ejecutar algo. Es decir, le vamos a poner acá un command que va a decir buscar. Bien. Lo vamos a posicionar. Botón, por ejemplo, punto place. Lo podemos poner a la misma altura, pero un poquito, por ejemplo, 150, pongámoslo. A la misma altura, pero más al costadito. Bien. Y acá definir este buscar. Bien, si recuerdan, se veía algo así. Buscar. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer acá?
Bien, esto lo vamos a poner por ahora así como comentario. Bien, pero ya lo vamos a utilizar. Nada más para que vean que he creado yo. Esto lo podemos hacer más chiquito tranquilamente, así 200 por 200. No, 400, no tan chiquito. No necesitamos tanto. Bien. Y acá le vamos a poner esto que ya después le voy a explicar para qué. Pero fíjense lo que tenemos. Bien, para que lo vean. Tenemos una ventanita donde nosotros vamos a escribir y acá vamos a buscar. Bien. ¿Cómo hacíamos nosotros para tomar los datos que estaban en el entry? Muy fácil. Nosotros poníamos entrada. Vamos a poner acá. Que no se me venga tanto ahí. Entrada.get. Entonces yo con esto tomaba lo que yo escribo. Bien. Entonces, ¿esto cuál va a ser? Esto va a ser el dato con que yo voy a buscar. Entonces vamos a venir por acá. Vamos a copiar esto que yo he hecho. Y vamos a ver qué necesito yo. Bien. Fíjense. Acá yo estoy tomando el dato. ¿Y en dónde iría este dato? Acá en buscar. Bien. Fíjense qué simple es. Acá en buscar pongo el dato. Bien. Y vamos a ver qué pasa. Por último, esto va afuera. Por último, vamos a poner un print para que nos muestre estos datos buscados. Y vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a ejecutarlo esto por acá. Esto vamos a cerrarlo, vamos a ejecutarlo desde limpio. ¿Y dónde está nuestra ventanita? Por acá. Entonces, ¿qué tendría que poner acá? El dato que yo voy a buscar. ¿Cómo estoy buscando yo? Por el curso. Entonces acá yo, por ejemplo, tendría segundo. Toco el botón. Pin, toco el botón. Y miren lo que me pasó por detrás. Me buscó lo que yo le puse. Bien. Toco de vuelta el botón. Pin, pin, pin. Me buscó segundo. Yo voy a escribir primero. Bien. Ustedes no lo van a ver, pero escribí primero. Y fíjense, ahora me buscó programación 1. ¿Vieron? Entonces, ¿qué cambia acá en TK Inter? Bueno, lo que cambia con TK Inter es el dato. ¿Bien? ¿Dónde está? Está en el entry. Entry.get. Bien. Esto sería para buscar. Fíjense qué fácil que es. Creo. A ver, díganme. ¿Se ve fácil? ¿Se ve más o menos fácil? Yo creo que sí. Lo único que hicimos es en donde está el dato a buscar, puse entry.get y nada más. Bien. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Si esto por lo general, por convención, esto se pone en mayúscula. Estos datos de acá se ponen en mayúscula. Bien. Entonces yo puedo buscar los datos, trabajar con los datos. Entonces fíjense lo último que vamos a hacer por último. Voy a poner acá unos entries, que va a ser el nombre. Vamos a copiarlo para que no se nos haga tan complicado. Vamos a hacer 3 entries, o 2 nada más. Vamos a poner 2 nada más, para que no se nos haga tan complicado. Este va a estar en el 50 y este va a estar en el 100. Bien. Este le vamos a poner nombre, que va a ser el nombre de la materia. Y este va a ser el profesor. Profesor. Bien. Entonces, fíjense qué puedo hacer yo. Bueno, acá yo podría poner los datos que yo he buscado en estos entry. ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Bueno, tenemos que usar un for. Bien. Y me van a seguir en esto un poquito. Esto es un poquito, pero ya después lo vamos a reutilizar. Pero nada más para que vean a ver si ustedes lo pueden entender. Acá abajito, vamos a ponerlos por acá. Vamos a crear lo siguiente. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un for que diga, por ejemplo, for dato in datos buscados. ¿Recuerdan un poco cómo yo les mostré que se podía hacer para buscar en una lista o para recorrer por letras una palabra? Si recuerdan esto. Bueno, lo que estamos haciendo es recorriendo cada dato que hay acá en buscados. Bien. Entonces, fíjense lo que podemos hacer. Yo puedo poner acá, por ejemplo, nombre, punto insert, si recuerdan cómo era, 0,
y le vamos a poner acá, ¿en dónde está el dato? Acá en datos, ¿bien? Entonces yo tengo que poner dato y voy a poner lo siguiente, y ya lo vamos a ver, ¿bien? Esto, y vamos a poner por siguiente, profesor.insert 0, dato, y este va a ser el dato 1, y ya lo vamos a ver cómo se ve esto, ¿bien? Vamos a ejecutar esto para que se vea. Por ahora se nos ve así, pero yo voy a poner acá primero, voy a buscar y pin. Bien, nos puso acá programación 1 y nos puso acá Ignacio Quiroga. Si yo lo vuelvo a buscar, me va a salir al costado. Si recuerdan cómo arreglar esto, era muy fácil. Yo tenía que poner acá nombre.delete 0, paréntesis, 0, en, y lo mismo para el profesor. Vamos a ponerlo por acá. Y profesor. Bien. Esto ya lo vamos a ir viendo, pero para que vean un poco cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve por ahora. Vamos a buscar primero. Buscamos. Nos sale ahí programación 1 Ignacio Quiroga. Muy bien, busco segundo. Ahora me tiene que decir programación 2. Muy bien, y el mismo profesor. Y fíjense esto. Miren acá. No, este no, el shell quiero yo. Fíjense acá lo que nos ha buscado. ¿Por qué puse 0 y 1? Bueno, porque fíjense, este primer dato es el 0 y este es el 1. Muy bien. Tengan en cuenta eso. Fíjense cómo lo he usado yo, que yo he puesto acá un for, esto se hace así, se pone un for. Acá esta variable es lo que yo he puesto acá, bien. Y acá en donde yo voy a ingresar se pone la variable esta. Un 0 para indicar que es el primero, viene ese primer dato, y un 1 para indicar que era el dato siguiente, bien, era el dato número 1, bien. Así se va viendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, vamos a trabajar con toda esta forma. Trabajar con tkinter, buscando datos, guardando datos. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Se acuerdan el programita que hicimos la otra vez? Que yo les dije, vayámoslo haciendo. Bien. La semana que viene vamos a ir utilizando esto. Bien. Entonces yo les voy a subir un PDF, váyanlo mirando en la semana, miren el video que se sube y vayan viendo a ver qué pueden hacer. Pero fíjense que no es muy difícil. Bien. Yo creo que si siguen el PDF van a poder entenderlo aún más. Igualmente la semana que viene ya nos metemos directamente con tkinter, con base de datos y vamos a ir haciendo todas estas cositas. Pero van a ir viendo que necesitamos entradas, botones y demás. Bien. Yo les voy a subir esto que hemos hecho, este archivito y la base de datos, esos dos. Cuando los vayan a utilizar, pónganlos en una misma carpeta. Bien, para que les funcione bien. Como yo lo tengo, por ejemplo, por acá. Bien, en una misma carpeta ponen estos dos archivos que se los voy a subir. Bien, para que lo vayan viendo un poco. Ya la semana que viene vamos a ir trabajando, sacando dudas, lo vamos a ir viendo más tranquilo. Pero hemos hecho una buena introducción a todas estas cosas. ¿Bien? Y ya vamos a ir viendo todas las cosas que podemos hacer. ¿Bien?